La muerte del fiscal Nisman y el rol de los servicios de inteligencia. La enigmática figura de Jaime Estiuso. ¿Cómo fue la relación del espía con los Kirchner? Un agente de espionaje que pasó por Perón, Isabelita, la dictadura militar, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina. ¿Cómo era su relación con los diferentes secretarios de inteligencia a lo largo de la historia? ¿Qué habló con Nisman horas antes de su muerte? ¿Por qué Cristina dice que es el culpable de la muerte del fiscal? ¿Es posible que el gobierno controle a los servicios de inteligencia en Argentina? ¿O estos son un factor de extorsión? Juan Bautista Tata Joffre, el hombre que conoce los mecanismos del poder espía, analiza la crisis que vive el país luego de la muerte todavía confusa del fiscal Nisman. Bueno, Tata, después, sí, después de esta introducción... Tiene que estar a la altura de la presentación. Miren, Mariana, vos tenés muchos años en la política. Las instituciones están con hombres, las manejan los hombres. Depende de quién la maneje. Estiuso no está bien la introducción. Entró en el año 72, la época de don Alejandro Agustín Lanusse. Así que también atravesó la época de Cámpora, de Lastiri, de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón, que son gobiernos constitucionales. El primer periodista que escribió la palabra Estiuso en los diarios fui yo, para que vean ustedes cómo es el hombre. Estiuso me seguía junto con otras 3 personas e integraba un pequeño equipo de inteligencia que había pedido armar el canciller Dante Mario Caputo, porque quería saber de dónde tenía yo la información de Cancillería. Entonces empecemos por ahí. El señor Estiuso, año 85, artículo 85, en ámbito financiero, donde yo era jefe de política. Señor Estiuso, en mi época, durante la época radical, hasta con Facundo Suárez, tenía una gran relación con Cotino Siglia, vamos a decirnos la verdad, y en mi época pasó a disponibilidad. No tuvo cargo. Y lo dejé dentro del área, podía llamarse 8, interior, sin cargo, disponibilidad. Él va a tener cargo y funciones. ¿Eso qué significa? Está ahí, pero... A disposición. A disposición. Es como cuando está a disponibilidad un embajador y después vuelve a ser convocado, si alguien quiere. Cosa que Hugo Azorregui lo convocó. Y ahí empezó él a tomar forma, porque depende también de quién maneja eso. En mi época, hay 2 cosas que yo recuerdo. Creo que el primer día o el segundo día me senté con el señor Seix, cuyo nombre voy a evitar, y le dije, mira, yo entré en este despacho 2 veces, y las 2 veces por trabajo periodístico. Yo nunca vine a pedir sobres acá, así que yo no voy a dar sobres. El señor Seix en ese momento era acción psicológica. Y así fue. ¿Sobres a periodistas, fiscales, jueces? No, a nadie. No, lo que se acostumbraba. Eso va a ser una etapa posterior. Después vino la etapa en que yo encontré, viajando o yendo a visitar a una base de la CIDE, que tenían tomados a algunos periodistas. Y yo dije, ¿quién dio la orden? Entonces me dijeron que había dado la orden, me mandaron el informe, fui a verlo al presidente Menem en ese momento y dije, mira Carlos, mientras yo esté en la CIDE, nadie persigue a un periodista, así que este tipo se me va. Y se fue. Eran 2 que estaban en ese papel. Uno es Ernesto Tenenbaum, el otro, el Pájaro Salinas, que sé que estaba en el aire hoy en un canal casi oficial, criticándome. Así que no son amigos míos. Y después todo depende de cómo funciona. Yo te diría que yo no disolvería la CIDE. En todo caso la dividiría la CIDE. En los países serios, el área externa y el área interna no están bajo la misma cabeza. La manejan 2 personas diferentes. El FBI no es lo mismo que la CIA. Y yo creo que para Argentina le sería muy conveniente tener un buen servicio de inteligencia exterior. Lo que le propuso Vélez a Kirchner, ¿era conducente o no? Yo no sé qué es lo que le propuso Vélez a Kirchner, pero el señor Vélez debería saber quién era Kirchner,
para trabajar con Kirchner. Porque Kirchner fue malo del primer día, porque nos trajo el odio. Por eso, yo veo en las redes sociales la gente que me pregunta si hay que ir a la marcha. Mi respuesta es, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Porque el 4 de junio del 2003, cuando Kirchner volteó a la Corte por televisión, esos que van a estar en la primera fila de esa marcha no dijeron nada. Cuando tiraron abajo las leyes de obediencia debida, punto final, y todas las cosas que significaron eso, esos que van a estar en la primera fila, o algunos, no dijeron nada. Algunos de los que van a estar en la primera fila fueron ministros provinciales y cambiaron su estilo de vida. Algunos de los que van a estar en esa primera fila con cara de compulgidos fueron interventores federales, hicieron desastres como en Santiago del Estero. Hay que decirlo, porque si no nos estamos callando. Y como decís vos, Mariano, el desprestigio hay que sacarlo arriba de la mesa y ponerlo sobre la mesa. Y mientras tanto lloran la muerte de Nisman, nadie lloraba la muerte de esos viejitos de mierda que están presos en la cárcel de Marcos Paz y otra gente más. Y mientras tanto homenajean a Nisman, nadie de esos que van a estar en la primera fila van a decir nada, ni dijeron nada cuando retiraron la placa de un juez federal asesinado por el ERP. Y estoy hablando de Quiroga. De todas maneras, muchachos, los que me preguntan, hay que ser generosos, vamos a ir, pero no todos somos iguales, no. Lo que estás planteando en forma enfática es que hemos llegado a este punto por una construcción colectiva. Absolutamente, todos somos responsables. Y si querés, yo también. El título de un libro tuyo, Fuimos Todos. Quizás sea el último. No, pero uno de los... No, fuimos todos. Fuimos todos. Es el proceso militar. Bueno. Porque el proceso militar fue pedido por una gran parte de la sociedad. Y ahora resulta que por estos señores que se fueron a ganar plata en Santa Cruz y volvieron para utilizar los derechos humanos, acá parecía como que hubiera bajado una división aerotransportada de Suecia. Está todo corrompido. Y mientras tanto, estamos discutiendo, todavía no sabemos cuánto se llevó Cristina. Y yo conozco de la cifra de la plata que llevó Cristina que pasó por Panamá. Yo estuve en Panamá. ¿Entendés? ¿Cómo? Yo fui embajador en Panamá. No, eso lo sé. Que haya sido embajador en Panamá, que vos sabés cuánta plata... Sí, estamos hablando de un país donde una candidata presidenta de la República dice que se han robado 10.000 millones de euros, Cristina Kirchner, y nadie se conmueve, ¿no? Como vemos por la muerte de Nisman, por el asesinato de Nisman. Y por eso no, porque 10.000 millones de euros es justicia, es salubridad, es educación, es muchas cosas para mucha gente que no tiene la facilidad que podemos tener nosotros de tener un buen seguro médico o una canilla de agua potable. Has planteado los muertos en el placar de la justicia federal. No obstante, ante estas reacciones, ¿puede pensarse en un Manipulite, en una Tangentópolis argentina? No sé, sí, no sé. Puede venir ayudada por el exterior. Ayudada por el exterior. Del interior no va a venir. ¿Cómo va a venir del interior si el primer tipo que le regaló una máquina de contar 500 euros a Kirchner fue un empresario? Eso no lo va a decir. Los empresarios no lo van a decir. O no saben todavía que había que ir a determinadas oficinas para pagar los retornos. O el hermano de un famoso guerrillero de los 70 no viajaba con valijas en avión privado buscando la plata en las provincias. Estoy hablando de Pablo Abal Medina. Es el hermano de Fernando Abal Medina. Pobre Fernando. Ver a su tío en estas condiciones. ¿Qué va a decir Juan Manuel ahora? Después que le tiene 2 millones y pico de pesos. ¿Me pueden decir cómo lo hizo? Sí, siempre fue un cachivache. Juan Manuel, en teoría, ¿de dónde sacó 2 millones y pico de pesos? ¿Dónde lo va a explicar? Ahora, la sensación que uno tiene al oírte, Tata, hay mucho de podrido en la Argentina. Así es. Y todos somos responsables, porque en algún momento nos silenciamos. Pero cuando llegó un momento definitivo, una persona tiene que tener un mínimo de dignidad y saber decir no. Los secretarios de inteligencia siempre llevamos las malas noticias.
Las noticias son de los ministros. Y cuando el presidente un día te da una orden que a vos no te gusta o roza tu dignidad, vos tenés que saber decir que no. 6 meses. Volviendo, no podés saberlo con exactitud, pero siempre apelo a la palabra verosimilitud, ¿no? ¿Estiuso le pudo haber manejado tanto la causa a Nisman como para haber escrito un bodoque y dárselo hacia el fiscal, como dice Aníbal Fernández? Falso. No, esa causa la escribió Estiuso. Nisman. Esto va ahora para 678, es de Nisman. Ahora digo, en esta... Lo han matado a Nisman, que era el que tenía los secretos, los haces en la manga de esa causa, que él no los pone para reservarlos para cuando vinieran diputados oficialistas con los tapones de punta. Eso lo han logrado matar. El enigma del escrito tirado a la basura, donde le pide el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo te suena en ese contexto, en este cuadro de enigmas? Creo que era una decisión demasiado final o demasiado dura para un comienzo, y era una de las cartas... Esa era una de las cartas. La carta que se tenía que hacer así, pero esas cartas tienen que estar apoyadas en pruebas, y las pruebas las daba Estiuso. Cuando vos escuchás a Estiuso... Es decir, que Estiuso era un aliado de Nisman. Era un colaborador por indicación del señor Néstor Carlos Kirchner. Cuando vos lo escuchás a Estiuso, yo nada más que un día lo saludé y nada más. Y hace esto 7 de julio del 89, o sea que ha pasado un tiempo. No vi nunca más. Puede ayudar a hacerlo con lo que el juez o el fiscal va pidiendo, pero no puede hacer ese. Por eso es falso ese argumento de Aníbal. Esa dimensión. Y Aníbal lo sabe. Aníbal lo sabe. Sabe muchas otras cosas. Intenta instalar este relato de un fiscal manipulado que se abrumó con la mentira que le habían hecho tragar y se suicidó. No, no se suicidó. Le dejaron zona libre. Lo que le hicieron a él, discúlpeme, pero yo lo comparo conmigo. A mí mi custodia de esa época no me dejaba solo. Lo acabo de contar a los periodistas acá atrás. Una noche me dejaron en casa y yo dije, bueno, hasta mañana. Subí, me cambié, me saqué la corbata y me fui a manejar un viejo auto que yo tenía. Al día siguiente, el jefe de la custodia me dijo, jefe, ese auto no lo usé más. Y dije, pero ¿cómo? ¿Usted me siguió? Jefe, si a usted le pasa algo, a mí me matan. Y la verdad que si llegás a las 11:30 de la mañana y lo llamás a tu jefe y no te contesta, vos le das media hora, porque se supone que está en el baño. Si a la media hora no te contesto, vos subís y le tirás la puerta abajo. No lo dejás hasta las 2 de la tarde y entrás 10 horas después que se murió. Y después no hay ninguna cámara que haya grabado nada. ¿Bernie y Rodríguez tienen que explicar eso? Por supuesto que Bernie. Por lo pronto Bernie, si tuviera un mínimo de dignidad, se tiene que ir por lo que salió hoy en Estados Unidos, pero se tiene que ir aún más por las contradicciones con su presidenta en cuanto al relato. Y si hay testigos. No solamente quien le comunicó la noticia, el hijo que lo llamó, que llegó a las 12:30 de la noche, que le informó a la presidenta, y la presidenta va a decir que se entera de que Nisman está muerto a las 2:30 de la mañana, que le avisó la secretaria de seguridad y que le dijo que había sangre por debajo de la puerta y un dedo. Eso lo dijo la presidenta. O estamos en manos de una colifa. Y la sangre no podía salir por debajo de la puerta. Y no podía salir por debajo de la puerta porque hay un marco. Eso quedó claro, que la sangre no pasó por debajo de la puerta. Y si la sangre estaba por debajo de la puerta, entonces vos tenés que la tirar abajo. No sabés cómo la otra persona. Pero eso lo dijo la presidenta, que primero dijo que era un suicidio, después un asesinato. Acá estamos mal los argentinos. Estamos de visita oficial o de Estado a uno de los países más importantes del mundo y les tomamos el pelo
¿A quién le vamos a pedir plata? Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Y nos hemos quedado muy silentes. Por eso hay que ir a la marcha. Estamos mal. Yo no sé si como el Papa dice, porque el Papa dice que hay que gritar, que hay que hacer lío. Hay que hacer lío. Algún gritito. Es que mal porque vamos de mal en peor. No sé, Mariano, hemos visto tantas veces tocar fondo, ¿no? Nosotros somos testigos. Yo soy un testigo privilegiado porque estaba en el cuarto piso, balcón a la calle de Avenida Libertador 946, cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Es decir, yo era un chico de 8 años y habían bombardeado una ciudad abierta. Después vimos azules y colorados, tanques en un parque, tanques en otro parque. Quizás esperemos que... La percepción perdón, Aitata, la percepción del tocar fondo tiene que ver también con una cuestional. Puedo hablar desde mi generación, da la sensación que este es un fondo en la mirada de los 30 años de democracia, ¿no? ¿Qué va a hacer con la Cámpora? ¿Qué va a hacer con Alanis? Alanis se dice que es el futuro jefe de la Secretaría de Inteligencia o la nueva Secretaría de Inteligencia. Un muchacho que viene de Jesús, que jugaba al básquet con Máximo, de ahí pasó a La Plata, un inservible, que está ahí esperando ser de Alanis, sí. Ahí, ¿qué va a hacer? ¿Vos hablás de juventud? Te recuerdo que Sonia Fornacero, la que manejaba la plata así, alrededor de 400, 500 millones de dólares, cuando llegó al cargo tenía 29 años. Así que, convengamos que se había que pagar. Guado de Pedro podría ser mi hijo. O sea que, sí. No, lo que planteo es que no los que han formado parte del festín del Estado, sino los que observamos. Este episodio hubiéramos advertido. Este gobierno ha sido tan malo que a lo mejor, como decís vos, Mariano, saltamos para arriba, pero bien. Te quiero preguntar otra cosa. En últimas horas, ¿esto es una escalada? ¿Te parece que lo de Nisman es una escalada? Voy a hacer una cita. Stornelli planteando la muerte. Stornelli no déjame dar, ya sé, ya sé, para. La verdad es que Stornelli no me puede plantear nada porque era el jefe de la bonaerense el día que me allanaron la casa durante 13 horas. Está bien. Quiero plantear la escalada en estos términos. Stornelli dijo, puede no ser la última muerte. Luego, nuestro colega Jorge Asís dijo, hablando sobre Bonadío y algunas otras cuestiones, llegó el tiempo de las boletas o de los boletas. Y después, me podrán decir en un colmo de la extroversión personal de su estilo característico, Carrió dijo, le pidió a Milani que no la mate. Estamos volviendo a jugar con la muerte como posibilidad. La idea de que existan más muertes después de Nisman, más muertes políticas después de Nisman, ¿te parece verosímil o simplemente producto del miedo? Si yo me baso en la agresión, en la violencia verbal de este gobierno, puede ocurrir. Delía dijo, Estiuso y yo podemos ser asesinados. Delía. Si yo me tengo que basar en la violencia verbal de este gobierno, que es prácticamente del primer día, y podría suceder. Yo no me hago cargo de las palabras de Lilita Carrió, que le hacen daño a Macri. Y no me hago cargo de Stornelli ni de nadie. Jorge... Porque discrepás sobre el diagnóstico sobre Milani. Sobre todo. Sobre Milani, sobre Aníbal Fernández. Yo no trataría de criminal a Aníbal Fernández. No tengo por qué tratarlo de criminal. Pues si es un criminal tiene que ser juzgado. Y de Milani tampoco tengo nada para decir ahora. ¿Qué hace Milani ahora? Es el jefe del ejército. Ya sé. No me voy a poner en defensor de Milani. Entonces, no, pero ¿qué hace Milani hoy? Observa el panorama. ¿Es cierto que tiene todo el poder que dicen que tiene? Tiene mucho poder, sí. Todo jefe de Estado Mayor del Ejército en Argentina siempre tuvo mucho poder. Y como es un tipo distinto,
a mi viejo compañero de promoción, que era Bendini, y como es un tipo distinto a mi viejo compañero de promoción, que era Pozzi, Milani es un tipo diferente. Por lo pronto recorre las unidades, habla con los oficiales, suboficiales, soldados, ha conseguido muchas cosas para el ejército que estaba, como diría San Martín, en bolas y a los gritos. Eso es lo que he conseguido. Después sí me conseguí drones. Y drones, si vos ves la película esa famosa que te está dando por televisión ahora, Graceland, no es Graceland, sí, Graceland creo que se llama. Es sobre la guerra de espionaje entre Estados Unidos y Afganistán. Y los drones son importantes. A lo mejor los drones son importantes para adelantar un campo de tiro, qué sé yo. Es cierto, porque llegan versiones sobre esto, que va recogiendo los heridos, va suturando heridas dentro del ejército Milani, pero también lo hace de la mano de un embanderamiento político indudable. También se sacó foto con Eve Bonafini y se manifestó a favor del proyecto nacional y popular. Así es. Todo tiene costo. ¿Eso no pone al ejército en una situación inédita para los 30 años de democracia? Y hay cosas que yo vi del ejército de estos años que nunca habían sucedido, pero debo entender que estoy viviendo un tiempo distinto. Yo no me lo imagino, ¿quién te podría decir? Esos grandes de aquella época, y lo vuelvo a citar a Lanuse o Sánchez Bustamante bajando el cuadro de, qué sé yo, de Osorio Arana. No me lo imagino. Era gente muy digna, era un tiempo distinto. Quizás no me gusta que Milani se siente con la gorda Bonafini, pero tengo que recordarte que es el mismo Milani que va a casar a su hija con un hijo desaparecido, y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es una Argentina tuya, la futura. Se deja atrás eso. Te vas a ver a Milani con su uniforme mientras se casa con una hija de sin padre o sin nieto, sin padre. ¿Se puede resumir este diagnóstico en una frase diciendo ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos en tiempos convulsos porque son tiempos electorales. Lo que pasa que el forúnculo que es este gobierno ha explotado, se le ha puesto un algodón caliente y está saliendo lo peor de ahí. Y lo peor es Cristina. La verdad, a mí me da mucha vergüenza tener esa presidenta. No le tengo miedo. ¿Por qué razón? Pero, porque es vulgar, porque la juega de intelectual y no lo es, porque es perseguidora, maltratadora de la gente, que es lo que nadie dice, maltrata a la gente propia, maltrata a la gente en la Casa de Gobierno. Yo nunca he visto cosas así. Yo estaba al lado de un presidente que podría haber sido bueno, malo o muy malo, pero cuando se retiraba de las casas particulares saludaba iba hasta la cocina a saludar al servicio doméstico. Esta no. Esta es como... Vos que has sido un gran lector de Ortega cuando habla del guarango argentino. Es una guaranga. Estamos en manos de una guaranga. Ortega definió al guarango como diciendo guarango es el que anticipa su triunfo. No, pero Ortega era muy duro con nosotros allá por el año 20, habla de guarango y habla del argentino que entra a los lugares y cree que es el mejor de todos. Lo característico del argentino es que es un guarango, es decir, anticipa. El argentino ya cree que llegó a donde todavía no llegó. Tata, perdón, me quedó solo una pregunta sobre Milani. ¿Cuántos casos de militares por el soldado Ledo? Y muchos. 1000, 2000, muchos. Sí, esto se habla poco de esto, ¿eh? No hay más de 1000 militares presos sin proceso. Sí. Hace años, ¿no? Lo sé, lo que todavía no está claro, o el gobierno no ha dejado claro, por qué Milani no es
medido con la misma vara que esos otros. Bueno, esa es mi diferencia con Berbisky. Porque a nosotros no. Esa es mi diferencia con Berbisky. ¿No? Esa es mi diferencia con Berbisky. A mí no me importa lo que hizo Milani en Tucumán porque había una orden constitucional de operar ahí. A mí lo que me importa es de dónde sacaste la guita para la casa. Si me la puede responder, adelante. Porque acá hubo una guerra y hubo obediencia de vida, punto final, indulto. Yo era un gran funcionario y por lo tanto apoyé eso. Si no hubiera estado de acuerdo me tenía que ir. Y yo no tengo retroceso. Los fondos de la CIDE que manejó Néstor Kirchner, que aumentó en 400%, dicen los que han seguido los giros hacia la CIDE, ¿se puede conocer o verdaderamente todo lo que manejó la CIDE no tiene registro? No, todo tiene registro. ¿Tiene algún registro? Tiene, por ejemplo, los gastos de personal, tiene, los gastos de infraestructura, tiene, desplazamientos. Lo que no están son las actas secretas, que pueden dar para muchos casos. ¿Las cajas de Milani se pueden controlar? Hermano, me estás preguntando sobre el ejército, yo no tengo ni idea ni cómo se llama el jefe del tercer cuerpo de ejército, ni segundo. Porque no existe para mí. Pregunto desde el ejército por la tarea de inteligencia solamente. Y me imagino que los diputados deben tener la comisión de defensa, o debe haber una comisión de servicio de inteligencia, no tengo ni idea. La verdad que yo no soy quizás el que mejor pueda responder de esto, porque yo vivo en otro tiempo. No, pero... ¿En cuál tiempo? En el tiempo de mi próximo libro. Pero fuiste el primero que habló de Bueno, hablanos un poco. Sí, pero era otra época. Yo quise creer que Bernardo Neustadt se equivocaba. Antes de asumir en la CIDE, él me invitó a un programa de televisión y me dijo, usted sabe que usted está renunciando al periodismo, usted no puede volver. Y yo lo desafié, yo creí que podía volver, como Facundo Suárez volvió a su actividad y como, no sé qué hace Casuriaga, pero volverá a su actividad. Y la verdad es que yo no pude volver al periodismo. ¿Quién me iba a tomar? ¿En qué diario me iban a tomar un tipo que fue jefe de la CIDE? Si cuando a mi viejo puesto en el exterior, el que había tenido en el año 82, Pablo, porque yo me quise ir de la Argentina, el día que me fui de la CIDE, Enrique Iglesias dijo, está sobrecalificado, no lo puedo incorporar. Tiene demasiado currículum como para que venga al cargo que tenía en el año 81-82 en el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque en realidad yo fui a Panamá de casualidad, pues yo me quise de la Argentina deficiente después de lo que yo vi. Pero siempre acordate. Pero en Panamá viste cosas peores. Cuando uno se va se va rodeado de reservas y revelaciones que no puede hacer. No es conveniente, por la dignidad de uno por el otro. En cuanto a Panamá, yo vi muchas cosas. Y yo llegué a la Panamá recién invadida por Estados Unidos. Así que yo viví en un país en donde en las rutas nacionales habían los tanques americanos y los soldados americanos andaban por el centro de la ciudad. Mi última pregunta es esta. Esta operación de los fondos buitres, de la Task Force americana, en revelar estos datos que parten de las declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción aquí sobre el enriquecimiento, otros datos que hayan juntado, ¿tendrá algún efecto o es solo tirar una bomba que impacte en la Argentina? Es un aviso para que paguen. Es un aviso para que paguen, pero puede haber más información. Hablaste de Panamá, Lázaro Báez. Por supuesto que hay más información. Digamos. Habló de Lázaro Báez y Cristóbal López. No te olvides de Cristóbal López. Tata, hay una... Gustaría que llegáramos el último minuto del programa a definir la dignidad. ¿Estás de acuerdo? Todavía nos queda un bloque, Mariano. Sí. Por eso. Sí. ¿Vos la vas a definir? Yo lo voy a proponer definirla. Sí. No, yo me voy ahora. Acá el profesor es usted. Bueno, que la voy a definir con una anécdota. Una vez me preguntaron a mi puta, ¿qué es la dignidad? Entonces yo digo, mire, se la puedo describir con una narración. Había un señor que
quería algo y le pidieron algo a cambio. Algo a cambio era un costo para él, pero un costo muy sutil. Era el costo de su dignidad y no lo quiso pagar. Eso es la dignidad. Me pasó lo mismo. ¿Te pasó igual? Sí. Tata, gracias. Gracias a vos. Gracias, María. La muerte del fiscal Nisman y el rol de los servicios de inteligencia. La enigmática figura de Jaime Estiuso. ¿Cómo fue la relación del espía con los Kirchner? Un agente de espionaje que pasó por Perón, Isabelita, la dictadura militar, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina. ¿Cómo era su relación con los diferentes secretarios de inteligencia a lo largo de la historia? ¿Qué habló con Nisman horas antes de su muerte? ¿Por qué Cristina dice que es el culpable de la muerte del fiscal? ¿Es posible que el gobierno controle a los servicios de inteligencia en Argentina? ¿O estos son un factor de extorsión? Juan Bautista Tata Joffre, el hombre que conoce los mecanismos del poder espía, analiza la crisis que vive el país luego de la muerte todavía confusa del fiscal Nisman. Bueno, Tata, después de esta introducción... Tiene que estar a la altura de la presentación. Miren, Mariana, vos tenés muchos años en la política. Las instituciones están con hombres, las manejan los hombres. Depende de quién la maneje. Estiuso no está bien en la introducción. Entró en el año 72, la época de don Alejandro Agustín Lanusse. Así que también atravesó la época de Cámpora, de Lastiri, de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón, que son gobiernos constitucionales. El primer periodista que escribió la palabra Estiuso en los diarios fui yo, para que vean ustedes cómo es el hombre. Estiuso me seguía junto con otras 3 personas e integraba un pequeño equipo de inteligencia que había pedido armar el canciller Dante Mario Caputo, porque quería saber de dónde tenía yo la información de Cancillería. Entonces, empecemos por ahí. El señor Estiuso, año 85, artículo 85, en ámbito financiero, donde yo era jefe de política. Señor Estiuso, en mi época, durante la época radical, hasta con Facundo Suárez, tenía una gran relación con Cotino Siglia, vamos a decirnos la verdad. Y en mi época pasó a disponibilidad. No tuvo cargo. Y lo dejé dentro del área, podía llamarse 8, interior, sin cargo, disponibilidad. Él va a tener cargo y ¿Eso funciones. qué significa? Está ahí, pero... A disposición. A disposición. Es como cuando está a disponibilidad un embajador y después vuelve a ser convocado, si alguien quiere. Cosa que Hugo Azorregui lo convocó. Y ahí empezó él a tomar forma, porque depende también de quién maneja eso. En mi época, hay 2 cosas que yo recuerdo. Creo que el primer día o el segundo día me senté con el señor Seix, cuyo nombre voy a evitar, y le dije, mira, yo entré en este despacho 2 veces. Y las 2 veces por trabajo periodístico. Yo nunca vine a pedir sobres acá. Así que yo no voy a dar sobres. El señor Seix en ese momento era acción psicológica. Y así fue. ¿Sobres a periodistas, fiscales, jueces? No, a nadie. No, lo que se acostumbraba. Eso va a ser una etapa posterior. Después vino la etapa en que yo encontré, yendo a visitar a una base de la CIDE, que tenían tomados a algunos periodistas. Y yo dije, ¿quién dio la orden? Entonces me dijeron que había dado la orden, me mandaron el informe, fui a verlo al presidente Menem en ese momento y dije, mira Carlos, mientras yo esté en la CIDE, nadie persigue a un periodista, así que este tipo se me va. Y se fue. Eran 2 que estaban en ese papel. Uno es Ernesto Tenenbaum, el otro, el Pájaro Salinas, que sé que estaba en el aire hoy en un canal casi oficial, criticándome. Así que no son amigos míos. Y después todo depende de cómo funciona.
Yo te diría que yo no disolvería la CIDE. En todo caso la dividiría la CIDE. En los países serios, el área externa y el área interna no están bajo la misma cabeza. La manejan dos personas diferentes. El FBI no es lo mismo que la CIA. Y yo creo que para Argentina le sería muy conveniente tener un buen servicio de inteligencia exterior. Lo que le propuso Vélez a Kirchner, ¿era conducente o no? Yo no sé lo que le propuso Vélez a Kirchner, pero el señor Vélez debería saber quién era Kirchner para trabajar con Kirchner. Porque Kirchner fue malo del primer día, porque nos trajo el odio. ¿Ha dado tanto la causa a Nisman como para haber escrito un bodoque y dárselo hacia el fiscal, como dice Aníbal Fernández? Falso. No, esa causa la escribió Stiuso. Nisman. Esto va ahora para 678, es de Nisman. Ahora digo, Lo han matado a Nisman, que era el que tenía los secretos, los haces en la manga de esa causa, que él no los pone para reservarlos para cuando vinieran diputados oficialistas con los tapones de punta. Eso lo han logrado matar. El enigma del escrito tirado a la basura, donde le pide el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo te suena en ese contexto, en este cuadro de enigmas? Creo que era una decisión demasiado final o demasiado dura para un comienzo, y era una de las cartas. Esa era una de las cartas. La carta que se tenía que hacer. Sí, pero esas cartas tienen que estar apoyadas en pruebas. Y las pruebas las daba Stiuso. Cuando vos escuchás a Stiuso. Es decir, que Stiuso era un aliado de Nisman. Era un colaborador por indicación del señor Néstor Carlos Kirchner. Cuando vos lo escuchás a Stiuso, yo nada más que un día lo saludé y nada más. Y hace esto 7 de julio del 89, o sea que ha pasado un tiempo. No vi nunca más. Él puede ayudar a hacerlo con lo que el juez o el fiscal va pidiendo. Pero no puede hacer ese. Por eso es falso ese argumento de Aníbal. Esa dimensión. Y Aníbal lo sabe. Aníbal lo sabe. Sabe muchas otras cosas. Intenta instalar este relato de un fiscal manipulado que se abrumó con la mentira que le habían hecho tragar y se suicidó. No, no se suicidó. Le dejaron zona libre. Lo que le hicieron a él, discúlpeme, pero yo lo comparo conmigo. A mí mi custodia de esa época no me dejaba solo. Lo acabo de contar a los periodistas acá atrás. Una noche me dejaron en casa y yo dije, bueno, hasta mañana. Subí, me cambié, me saqué la corbata y me fui a manejar un viejo auto que yo tenía. Al día siguiente, el jefe de la custodia me dijo, jefe, ese auto no lo usé más. Y dije, pero ¿cómo? ¿Usted me siguió? Jefe, si a usted le pasa algo, a mí me matan. Y la verdad que si llegás a las 11:30 de la mañana y lo llamás a tu jefe y no te contesta, vos le das media hora, porque se supone que está en el baño. Si a la media hora no te contesto, vos subís y le tirás la puerta abajo. No lo dejás hasta las 2 de la tarde y entras 10 horas después que se murió. Y después no hay ninguna cámara que haya grabado nada. ¿Bernie y Rodríguez tienen que explicar eso? Por supuesto que Bernie. Por lo pronto Bernie, si tuviera un mínimo de dignidad, se tiene que ir por lo que salió hoy en Estados Unidos, pero se tiene que ir aún más por las contradicciones con su presidenta en cuanto al relato. No solamente quien le comunicó la noticia, el hijo que lo llamó, que llegó a las 12:30 de la noche, que le informó a la presidenta, y la presidenta va a decir que se entera de que Nisman está muerto a las 2:30 de la mañana, que le avisó la secretaria de seguridad y que le dijo que había sangre por debajo de la puerta y un dedo. Eso lo dijo la presidenta. O estamos en manos de una colifa. Y la sangre no podía salir por debajo de la puerta. Y no podía salir por debajo de la puerta porque hay un marco. Eso quedó claro, que la sangre no pasó por debajo de la puerta. Y si la sangre estaba por debajo de la puerta, entonces vos tenés que la tirar abajo. No sabés cómo.
la otra persona. Pero eso lo dijo la presidenta, que primero dijo que era un suicidio, después un asesinato. Acá estamos mal los argentinos. Estamos de visita oficial o de Estado a uno de los países más importantes del mundo y les tomamos el pelo a quien le vamos a pedir plata. Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Y nos hemos quedado muy silentes. Por eso hay que ir a la marcha. Estamos mal. Yo no sé si como el Papa dice, porque el Papa dice que hay que gritar, que hay que hacer lío. Hay que hacer lío. Algún gritito. ¿Es que mal porque vamos de mal en peor? No sé, Mariano, hemos visto tantas veces tocar fondo, ¿no? Nosotros somos testigos. Yo soy un testigo privilegiado porque estaba en el cuarto piso, balcón a la calle de Avenida Libertador 946, cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Es decir, yo era un chico de 8 años y habían bombardeado una ciudad abierta. Después vimos azules y colorados, tanques en un parque, tanques en otro parque. Quizás esperemos que... La percepción perdón, Aitata, la percepción del tocar fondo tiene que ver también con una cuestional. Puedo hablar desde mi generación, da la sensación que este es un fondo en la mirada de los 30 años de democracia, ¿no? ¿Qué va a hacer con la Cámpora? ¿Qué va a hacer con Alanis? Alanis se dice que es el futuro jefe de la Secretaría de Inteligencia o la nueva Secretaría de Inteligencia. Un muchacho que viene de Jesús, que jugaba al básquet con Máximo, de ahí pasó a La Plata, un inservible, que está ahí esperando ser de Alanis, sí. Ahí, ¿qué va a hacer? ¿Vos hablás de juventud? Te recuerdo que Sonia Fornacero, la que manejaba la plata así, alrededor de 400, 500 millones de dólares, cuando llegó al cargo tenía 29 años. Así que, convengamos que se había que pagar muy. Guado de Pedro podría ser mi hijo. Sí, o sea que, sí. No, lo que planteo es que no los que han formado parte del festín del Estado, sino los que observamos. Este episodio hubiéramos advertido. Este gobierno ha sido tan malo que a lo mejor, como decís vos, Mariano, saltamos para arriba, pero bien. Te quiero preguntar otra cosa. En últimas horas, ¿esto es una escalada? ¿Te parece que lo de Nisman es una escalada? Voy a hacer una cita. Stornelli planteando la muerte. Stornelli no déjame me ya sé, nada, ya sé, para. La verdad es que Stornelli no me puede plantear nada porque era el jefe de la bonaerense el día que me allanaron la casa durante 13 horas. Está bien. Stornelli quiero plantear la escalada en estos términos. Stornelli dijo, puede no ser la última muerte. Luego, nuestro colega Jorge Asís dijo, hablando sobre Bonadío y algunas otras cuestiones, llegó el tiempo de las boletas o de los boletas. Y después, me podrán decir en un colmo de la extroversión personal de su estilo característico, Carrió dijo, le pidió a Milani que no la mate. Estamos volviendo a jugar con la muerte como posibilidad. La idea de que existan más muertes después de Nisman, más muertes políticas después de Nisman, ¿te parece verosímil o simplemente producto del miedo? Si yo me baso en la agresión, en la violencia verbal de este gobierno, puede ocurrir. Perdón, Delía dijo, Estiuso y yo podemos ser asesinados. Delía. Si yo me tengo que basar en la violencia verbal de este gobierno, que es prácticamente del primer día, y podría suceder. Yo no me hago cargo de las palabras de Lilita Carrió, que le hacen daño a Macri. Y no me hago cargo de Stornelli ni de nadie. Jorge... Porque discrepás sobre el diagnóstico sobre Milani. Sobre todo. Sobre Milani, sobre Aníbal Fernández. Yo no trataría de criminal a Aníbal Fernández. No tengo por qué tratarlo de criminal. Pues si es un criminal tiene que ser juzgado. Y de Milani tampoco tengo nada para decir ahora. ¿Qué hace Milani ahora? Es el jefe del ejército.
Ya sé. No voy a poner en defensor de Milani. Entonces, No, pero ¿qué hace Milani hoy? Observa el panorama. ¿Es cierto que tiene todo el poder que dicen que tiene? Tiene mucho poder, sí. Todo jefe de Estado Mayor del Ejército en Argentina siempre tuvo mucho poder. Y como es un tipo distinto a mi viejo compañero de promoción, que era Bendini, y como es un tipo distinto a mi viejo compañero de promoción, que era Pozzi, Milani es un tipo diferente. Por lo pronto, recorre las unidades, habla con los oficiales, suboficiales, soldados, ha conseguido muchas cosas para el ejército que estaba, como diría San Martín, en bolas y a los gritos. Eso es lo que he conseguido. Después sí me conseguí drones. Y drones, si vos ves la película esa famosa que te está dando por televisión ahora, Graceland, no es Graceland, sí, Graceland creo que se llama. Es sobre la guerra de espionaje entre Estados Unidos y Afganistán. Y los drones son importantes. A lo mejor los drones son importantes para adelantar un campo de tiro, qué sé yo. Es cierto, porque llegan versiones sobre esto, que va recogiendo los heridos, va suturando heridas dentro del ejército Milani, pero también lo hace de la mano de un embanderamiento político indudable. También se sacó foto con Eve Bonafini y se manifestó a favor del proyecto nacional y popular. Así es. Todo tiene costo. ¿Eso no pone al ejército en una situación inédita para los 30 años de democracia? Y hay cosas que yo vi del ejército de estos años que nunca habían sucedido, pero debo entender que estoy viviendo un tiempo distinto. Yo no me lo imagino, ¿quién te podría decir? Esos grandes de aquella época, y lo vuelvo a citar a Lanuse o Sánchez Bustamante bajando el cuadro de, qué sé yo, de Osorio Arana. No me lo imagino. Era gente muy digna, era un tiempo distinto. Quizás no me gusta que Milani se siente con la gorda Bonafini. Pero tengo que recordarte que es el mismo Milani que va a casar a su hija con un hijo desaparecido. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es una Argentina tuya, la futura. Se deja atrás eso. Te vas a ver a Milani con su uniforme mientras se casa con una hija de sin padre o sin nieto, sin padre. ¿Se puede resumir este diagnóstico en una frase diciendo ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos en tiempos convulsos porque son tiempos electorales. Lo que pasa es que el forúnculo que es este gobierno ha explotado, se le ha puesto un algodón caliente y está saliendo lo peor de ahí. Y lo peor es Cristina. La verdad, a mí me da mucha vergüenza tener esa presidenta. No le tengo miedo. ¿Por qué razón? Pero, no porque porque es vulgar, porque la juega de intelectual y no lo es, porque es perseguidora, maltratadora de la gente, que es lo que nadie dice, maltrata a la gente propia, maltrata a la gente en la Casa de Gobierno. Yo nunca he visto cosas así. Yo estaba al lado de un presidente que podría haber sido bueno, malo o muy malo, pero cuando se retiraba de las casas particulares iba hasta la cocina a saludar al servicio doméstico. Esta no. Esta es como... Vos que has sido un gran lector de Ortega y Gasset, cuando habla del guarango argentino. Es una guaranga. Estamos en manos de una guaranga. Ortega definió al guarango como diciendo guarango es el que anticipa su triunfo. No, pero Ortega era muy duro con nosotros allá por el año 20, habla de guarango, y habla del argentino que entra a los lugares y cree que es el mejor de todos. Lo característico del argentino es que es un guarango, es decir, anticipa. El argentino ya cree que llegó a donde todavía no llegó. Tata, perdón, me quedó solo una pregunta sobre Milani. ¿Cuántos casos de militares por el soldado Ledo? Y muchos. 1000, 2000, muchos. Sí,
Así fue Se habla poco de esto, ¿eh? No me Hay más de pongan 1000 militares presos sin proceso. Sí. Hace años, ¿no? Lo sé, lo que todavía no está claro, o el gobierno no ha dejado claro, ¿por qué Milani no es medido con la misma vara que esos otros? Bueno, esa es mi diferencia con Berbisky. Porque a nosotros no miran Esa es mi diferencia con la misma vara Berbisky. que Milani, ¿no? Esa es mi diferencia con Berbisky. A mí no me importa lo que hizo Milani en Tucumán porque había una orden constitucional de operar ahí. A mí lo que me importa es de dónde sacaste la guita para la casa. Si él me lo puede responder, adelante. Porque acá hubo una guerra y hubo obediencia de vida, punto final, indulto. Yo era un gran funcionario y por lo tanto apoyé eso. Si no hubiera estado de acuerdo me tenía que ir. Y yo no tengo retroceso. Los fondos de la CIDE que manejó Néstor Kirchner, que aumentó en 400%, dicen los que han seguido los giros hacia la CIDE, ¿se puede conocer o verdaderamente todo lo que manejó la CIDE no tiene registro? No, todo tiene registro. ¿Tiene algún registro? Tiene, por ejemplo, los gastos de personal, tiene, los gastos de infraestructura, tiene, desplazamientos. Lo que no están son las actas secretas. Por eso, yo veo en las redes sociales la gente que me pregunta si hay que ir a la marcha. Mi respuesta es, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Porque el 4 de junio del 2003, cuando Kirchner volteó a la Corte por televisión, esos que van a estar en la primera fila de esa marcha no dijeron nada. Cuando tiraron abajo las leyes de obediencia de vida, punto final, y todas las cosas que significaron eso, esos que van a estar en la primera fila, o algunos, no dijeron nada. Algunos de los que van a estar en la primera fila fueron ministros provinciales y cambiaron su estilo de vida. Algunos de los que van a estar en esa primera fila con cara de compulgidos fueron interventores federales, hicieron desastres como en Santiago del Estero. Hay que decirlo, porque si no nos estamos callando. Y como decís vos, Mariano, el desprestigio hay que sacarlo arriba de la mesa y ponerlo sobre la mesa. Y mientras tanto lloran la muerte de Nisman, nadie lloraba la muerte de esos viejitos de mierda que están presos en la cárcel de Marcos Paz y otra gente más. Y mientras tanto homenajean a Nisman, nadie de esos que van a estar en la primera fila van a decir nada ni dijeron nada cuando retiraron la placa de un juez federal asesinado por el ERP. Y estoy hablando de Quiroga. De todas maneras, muchachos, los que me preguntan, hay que ser generosos, vamos a ir, pero no todos somos iguales, no. Lo que estás planteando en forma enfática es que hemos llegado a este punto por una construcción colectiva. Absolutamente, todos somos responsables. Y si querés, yo también. El título de un libro tuyo, Fuimos Todos. Quizás sea el último. No, pero uno de los... No, fuimos todos. Fuimos todos. Es el proceso militar. Bueno. Porque el proceso militar fue pedido por una gran parte de la sociedad. Y ahora resulta que por estos señores que se fueron a ganar plata en Santa Cruz y volvieron para utilizar los derechos humanos, acá parecía como que hubiera bajado una división aeroportada de Suecia. Está todo corrompido. Y mientras tanto, estamos discutiendo, todavía no sabemos cuánto se llevó Cristina. Y yo conozco de la cifra de la plata que llevó Cristina que pasó por Panamá. Yo estuve en Panamá. ¿Entendés? ¿Cómo? Yo fui embajador en Panamá. No, eso lo sé. Que haya sido embajador en Panamá, que vos sabés cuánta plata... Sí, estamos hablando de un país donde una candidata presidenta de la República dice que se han robado 10.000 millones de euros, Cristina Kirchner, y nadie se conmueve, ¿no? Como vemos por la muerte de Nisman, por el asesinato de Nisman. Y por eso no, porque 10.000 millones de euros es justicia, es salubridad, es educación, es muchas cosas para mucha gente que no tiene la facilidad que podemos tener nosotros de tener un buen seguro médico o una canilla de agua potable. Has planteado los muertos en el plaquear de la justicia federal. No obstante, ante estas reacciones, ¿puede pensarse en un Manipulite, en una Tangentópolis argentina? No sé, sí, no sé. Puede venir ayudada por el exterior.
Del interior no va a venir. ¿Cómo va a venir del interior si el primer tipo que le regaló una máquina de contar 500 euros a Kirchner fue un empresario? Y eso no lo va a decir. Los empresarios no lo van a decir. O no saben todavía que había que ir a determinadas oficinas para pagar los retornos. O el hermano de un famoso guerrillero de los 70 no viajaba con valijas en avión privado buscando la plata en las provincias. Estoy hablando de Pablo Abal Medina. Es el hermano de Fernando Abal Medina. Pobre Fernando. Ver a su tío en estas condiciones. ¿Qué va a decir Juan Manuel ahora? Después que le tiene 2 millones y pico de pesos. ¿Me pueden decir cómo lo hizo? Sí, siempre fue un cachivache. Juan Manuel, en teoría, ¿dónde sacó 2 millones y pico de pesos? ¿Dónde lo va a explicar? Ahora, la sensación que uno tiene al oírte, Tata, hay mucho de podrido en la Argentina. Así es. Y todos somos responsables, porque en algún momento nos silenciamos. Pero cuando llegó un momento definitivo, una persona tiene que tener un mínimo de dignidad y saber decir no. Los secretarios de inteligencia siempre llevamos las malas noticias. Las noticias son de los ministros. Y cuando el presidente un día te da una orden que a vos no te gusta o roza tu dignidad, vos tenés que saber decir que no. 6 meses. Volviendo, no podés saberlo con exactitud, pero siempre apelo a la palabra verosimilitud, ¿no? ¿Estiuso le pudo haber manejado